El desierto nos coloca frente a la inmensidad. Como en el mar, el viento sopla ahí a sus anchas sin encontrar obstáculos. La sensación de vacío hipnotiza. Resulta fascinante esa aparente escasez de plantas, de animales y de otros seres vivos. Las dunas, cuando las hay, los oasis, los espejismos, las cactáceas y las especies insólitas que en ellos se concentran, nos remiten a experiencias que colindan con lo fantástico o por lo menos con lo mitológico. La Biblia, la Ilíada y la historia antigua abundan en relatos situados en regiones desérticas. Quizás por esa razón, este espacio lleno de preguntas se encuentra tan anclado en nuestro imaginario. Pero las leyendas difieren mucho de la realidad. ¿Qué sabemos realmente acerca del desierto? Para la mayoría de la gente, por ejemplo, se trata de una excepción, una anomalía. Sin embargo, las cifras indican que el desierto constituye la mitad de nuestro país y casi un 40% de la superficie terrestre. En mayo, la revista de la Universidad de México plantea un acercamiento al tema desde lo imaginario y lo metafórico, pero también desde las ciencias humanas, la historia y la biología. Los desiertos, diezmados a veces por los cambios climáticos, pero también por el extractivismo de los seres humanos, son la postal de un futuro posible y aterrador, pues la desertificación de la Tierra es uno de los grandes peligros con los que amenaza la emergencia ambiental que estamos viviendo. ¿Qué lecciones trae consigo la historia del desierto? ¿Qué podemos aprender de los pueblos trashumantes, de sus formas de supervivencia y de su relación con la naturaleza? Te invitamos a que te las plantees mientras viajas con nosotros por estos deslumbrantes territorios. Buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la universidad. Hoy vamos a hablar de un tema donde ocupamos primeros lugares mundiales. A mí, me da un poco más de gusto que los primeros lugares mundiales que a veces no alcanzamos en fútbol. Sé que quizás me van a matar por decir esto, pero a mí sí me gusta que lo tengamos en diversidad y que lo tengamos en algo tan bonito como son los cactus, las cactáceas, planta nacional en nuestra bandera. Para hablar de esto, está con nosotros Jerónimo Reyes. Él es el curador de la Colección Nacional de Crasuláceas y de la Colección de Cactáceas en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. De hecho, por ahí leí, querido Jerónimo, que fuiste el iniciador de esta colección. Muy bienvenido. Muchas gracias, Yael, por la invitación para platicar sobre estas extraordinarias plantas y que tenemos en la colección del Jardín Botánico del Instituto de Biología, aquí en la UNAM. ¿Qué es ser curador? Bueno, un curador es una persona, en este caso, de las plantas que cuida que las plantas se cultive bien, crezca bien, que si es atacada por alguna plaga, enfermedad, el curador está justamente para cuidar, desinfectar y eliminar a aquellos agentes que ponen en riesgo su vida y la mantiene a través del tiempo y además la reproduce y hace diferente trabajo, ¿no? Un curador, en este caso de las plantas vivas, no solo mantiene esas plantas, sino hace viajes de exploración en todo el país, ¿no? Donde crece, la busca, trae plantas con permisos de autoridades federales y se llega y se mantiene bajo cuidado, está en invernadero y pues se cruzan las plantas, se toman fotografías, se describen plantas, eso es lo que hace un curador. Sí, porque conocemos a los curadores, por mí mi referencia es de museo, que también tienen sus colecciones, también viajan por el mundo, las tratan de hacer más grandes, también hacen pequeñas muestras especiales, y en este caso entonces me supongo que es similar, es agrandar una colección, clasificarla, tener una, o sea, en cierto modo eres como un coleccionista institucional. Así es. Justo, de cactus, así es como llegué, porque ya hacía colección desde que estaba en CCH, yo estuve en CCH, ya había empezado una colección. ¿Una colección de cactáceas? Cactáceas. De cactáceas. Sí. ¿Y cómo llegaste a esta pasión? Me contabas afuera del programa que vienes de una región donde se habla ñusaví, me decías que ñusaví, lo que conocemos también más castellanizado como mixteco, quiere decir pueblo de la lluvia, y estamos hablando en realidad de plantas que aguantan mucho sol y poca lluvia. Así es, incluso en mi pueblo, que es San Juan Mixtepec, hay cactáceas, agaváceas y crasuláceas, que son familia. Cuando hablamos así pues hay nopales, magueyes, siemprevivas, lengua de vaca, así lo conoce la gente comúnmente.
Y ya conocía estas plantas porque hay afloramiento rocoso. Entonces estas plantas es muy importante, no importa que sean montañas, pero a veces hay barrancas, hay peñas, y allí no se retiene, aunque llueva, no se retiene el agua, se escurre muy rápido, y estas plantas se adaptan a esas condiciones de sequía o de aridez. Y entonces en mi pueblo ya la había visto desde niño, tenía relación con ella porque comía sus frutos, obviamente los nopales forman parte de esta familia, y los nopales en este tiempo, en el mes de abril y mes de mayo, es tan preciado porque aparecen los primeros cladodios, que serían las pengas, tiernito para ir a traer, porque no hay hierbas o en esos lugares secos. Entonces es una delicia caminar, ir a buscar esto en este tiempo. Entonces, pues no, cuando llego a estudiar no es nada indiferente, sino que ya nos conocíamos las plantas bastante bien. Para los neófitos, ¿cuál es la diferencia entre cactácea y crasulaceae? Bueno, se agrupa esto. Digo, muy a grandes rasgos, ¿no? Sí. No nos vamos a una taxonomía así muy profunda. Las cactáceas generalmente son plantas que la mayoría tiene espinas, eso es, y la mayoría tiene también fibra, o sea, en su tejido, aunque sea el nopal, tiene fibra, por eso es bueno comer el nopal. Y están las biznagas, están los garampullos, están las pitayas, ese grupo forma las cactáceas, y las crasuláceas. La palabra craso quiere decir que tiene como que grueso, en palabra latín, grueso, tiene hojas gruesas, no tiene hojas no tiene tejido fibroso, son muy blandas, tiene mucha agua, prácticamente las dos familias, casi el 80% de su cuerpo es agua, de ahí que se puede tomar agua de ella, y ninguna son tóxicas, pero... ¿Se extrae agua de las crasuláceas? Sí, se puede extraer agua. Se come las hojas si uno tiene sed, puede comer una hoja y el agua es perfectamente... O sea, técnica de supervivencia en el técnica desierto de supervivencia básica. Es muy fácil y es un agua que sin problema podemos ingerir. Y las crasuláceas no tiene espinas, pero generalmente tiende a formar hojas en forma de roseta. Las cactáceas no tiene hojas de ese tamaño, llega a tener algunos como los nopales así cuando están tiernitos, pero prácticamente no tiene hojas este grupo, salvo algunos. Pero la diferencia sería que las crasuláceas tiene hojas en forma de roseta, de ahí que mucha gente la conoce como conchitas o rueda de la fortuna, por estar de esa manera. Y las cactáceas pues puede tener tallo cilíndrico o aplanado, como el caso del nopal. De acuerdo. Oye, entiendo que México tiene una diversidad, de hecho es cuna, o digamos, hay muchas cactáceas endémicas, y entiendo que hay algunos peligros, algunas amenazas que pesan sobre estas plantas. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? Sí, bueno, México posee una gran diversidad de riqueza de esta familia de cactácea en cuanto a su distribución. Está desde Alberta en Canadá hasta la Patagonia en Argentina, incluyendo las Antillas, porque es una familia del continente americano netamente. Y las actividades humanas son los que más ponen en riesgo de extinción a las especies, y en número por prioridad, digamos, de importancia, estaría la agricultura, es la primera amenaza. La ganadería sería la segunda amenaza muy grave. Luego, la tercera, obra de infraestructura como pues, carreteras, vías de comunicación sobre todo. Luego seguirían los asentamientos humanos, porque los asentamientos humanos, los pueblos, van invadiendo hábitat continuamente. Luego siguen las minas de extracción de materiales pétreos, y como a estas plantas les gusta crecer donde hay piedra, y justamente ahí está el problema. Y quizás uno último podríamos decir que sería la colecta ilegal, lo que llamamos llamamos tráfico de especies o saqueo de especies, que está muy dirigido a algunas de ellas que son súper endémicas, quiere decir que solamente crece en cierta zona y no hay en ninguna otra parte. Estas son muy valiosas, se pueden vender muy caro. Sí, y son de esa rareza, y justamente los humanos, cuando es algo tan raro, desea poseer eso los coleccionistas, y ahí es donde pone en riesgo la vida de estos. Supongo que no eres ajeno a ese sentimiento. Me imagino que hay especímenes o hay ejemplares que aprecias mucho en tu colección también, ¿no? Claro, hay muchas, y algunas de estas hemos hecho programas de
digamos, hasta cercar la zona, tenemos algunos sitios cercados con electrificado para que no pase animales, no pase gente, porque está casi a punto de extinguir, ¿no? Algunas otras de ellas quedaba muy pocas y lo que hicimos fue reproducirla y reintroducirla, pero ha sido limitada nuestra actividad, o sea, es mucho más de lo que pero ya hemos hecho, digamos, ¿Qué impacto tiene la desaparición de una especie? O sea, digamos, bueno, qué triste, ¿no? Ya no hay. ¿Hay algo más? Claro, la extinción de una especie lleva a la extinción de otra, porque no hay que olvidar que las plantas, en este caso la cactácea, como donde crece, es un sitio bastante inhóspito, bastante difícil, y está relacionado con la fauna. Y si llega a extinguir esta, puede extinguir un polinizador que usa su polen, puede extinguir a aquellos que usan su néctar, puede extinguir a aquellos que usa su cuerpo para refugio o para alimentarse, y mucho, o sea, una sola especie podría llevar a varias en extinción al no estar, porque la fauna también son muy específicos a cierta especie. Es un poco como sistema de milpa, ¿no? Que hay como codependencia, o sea, se dependen unos de otros, o sea, el hábitat es compuesto por los distintos individuos, y desaparece uno, se empieza a deshacer. Así es, y si desaparece eso, y es una cadena, ¿no? Y quien se alimentaba de ese insecto o de una lagartija o lo que sea, también empieza a tener dificultades. Entonces no es nada más nostalgia de preservar una especie, tiene un sentido muchísimo más estructural, ¿no? Así es, y también la disminución de la población, o sea, si hay 1000 y llega la gente a sacar muchas y queda 100, es un impacto enorme, porque falta de alimento para la otra fauna. Y no solo eso, sobre todo las cactáceas tiene algo muy importante, que son también sus raíces, que son raíces fibrosas que se extiende a menos de 10 centímetros de suelo, lo que hace que no haya erosión. En ausencia de ella empieza a haber lo que llaman el cáncer de la tierra, empieza a erosionar la tierra, y ahí empieza a afectar a miles de otras especies. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar, si estás de acuerdo, a nuestro regreso, un poco de esta idea de plantar o cultivar también en lugares de donde no son endémicos, como en la Ciudad de México, cactáceas y suculentas. ¿Te parece? Bueno, parece bien. Pues nos damos un corte y vamos a volver con lo anunciado con Jerónimo Reyes. Pues estamos de regreso en esta segunda parte de nuestro clavado al mundo de las cactáceas. Bueno, que puede ser un poco espinoso ese clavado, ¿no? Ouch. De las suculentas, que esas sí no tienen espinas, que están así como gorditas, como decías, suculentas, grasas, ¿no? Grasas. Gracias. Me parece que hay una labor que llevas, Jerónimo, de promover el cultivo, pues también el plantar, digamos, y hacer azoteas verdes con cactáceas y con suculentas en la Ciudad de México, por ejemplo, o en otras ciudades. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es mejor, por ejemplo, una suculenta que un limonero o un árbol de aguacate? Y más aún con el precio del limón y del aguacate, ¿no? ¿Por qué suculentas y por qué cactáceas? Primero, porque las grandes ciudades, como la Ciudad de México, al eliminar la vegetación cambió la temperatura. La Ciudad de México varió, como era originalmente, quizás un poco más de 4 grados, según los estudios de los especialistas en geografía. Y 4 grados más caliente. Más caliente. Y eso, si muy poquito hay problemas, imagínense 4 grados, es un desastre. O sea, si tuviéramos conciencia, es un desastre. Y si plantamos limones, requeriríamos mucho sustrato para que pueda soportar, o algún arbolito. Quiere decir que necesito un espesor como de 60 centímetros para poder plantar, pero las infraestructuras como las azoteas no soporta ese peso. Claro. Y ahí es donde entran las suculentas cactáceas y crasuláceas y agaváceas. La segunda razón es porque no hay agua en las ciudades, o regamos o tomamos el agua. Entonces el problema grave también es agua. Y como estas plantas, las cactáceas y suculentas, tiene la capacidad en casi 10 minutos de almacenar la poca agua que puede caer,
lo almacena y no lo suelta, o sea, almacenan esta agua, por eso casi son como tanquecitos que almacena agua y puede soportar radiación continua, o sea, que hay en la ciudad. Y en una azotea puede uno meter hasta 20 centímetros de espesor de sustrato por el peso, y con eso puede vivir muy bien la planta, y aun cuando falte riego la planta no morirá. Pero si plantamos pastos o plantas de follaje, necesitaríamos regar como 4 veces a la semana para que puedan vivir. Entonces tenemos un problema de agua, y ahí es donde estas plantas tienen gran ventaja. Y para poder llevar este programa tuvimos que trabajar con diferentes comunidades y viveristas para tenerla digamos, de manera comercial, porque de otra manera se saquearía. Entonces, pues solucionamos ese problema antes. Yo ya venía trabajando con ellas desde el primer día que llegué al Jardín Botánico, estoy germinando. Entonces, la idea, o sea, lo ideal sería, bueno, entiendo que las ciudades, se habla mucho de estas islas de calor, ¿no? Estamos generando muchísimo calor, hay poca tierra, hay mucho cemento. ¿Sería ideal recubrir como todas las azoteas de crasuláceas? Podríamos hacer, sería como la ciudad es un pequeño desierto, hemos desertificado, digamos, cierta parte y podemos como recubrirla como si fuera un desierto. Claro, y tendríamos originalmente fue la idea se inició este programa cuando estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, empezamos a trabajar esto en 1998, con la idea de mitigar esta isla de calor urbano, pero sobre todo que utilizáramos esta planta, las suculentas, para captar los contaminantes que existen en la Ciudad de México, que son muy elevados, entre eso metales pesados, tenemos casi 20 tipos de metales pesados, y tenemos los HAPs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que abundan en la ciudad, y ocurre que estas plantas respiran de noche. Las plantas me habló de limón. ¿La fotosíntesis normal? Sí. No, la respiración, ahorita le voy a decir. Sí. O sea, la planta toma el aire y entre eso toma el dióxido de carbono en la noche. Las plantas que tienen follaje lo hace de día. Y entonces queríamos que pues ya las plantas que están abajo que haga su trabajo y en la noche haría su trabajo, pero requeriríamos hectáreas de plantación en la azotea, construiríamos muchas azoteas. ¿Y qué ocurre? Estas plantas es una maravilla la suculenta. Toma el dióxido de carbono en la noche y durante el día están cerradas y durante el día cierra sus estomas para no perder humedad y en presencia de luz hace fotosíntesis interno y acumula oxígeno y luego en la noche lo suelta. Y entonces estaríamos recargando de oxígeno en la noche. En realidad, esa siempre fue la gran idea, sin embargo, no se cumplió, o sea, se tenía el compromiso de hacer la fase inicial unas 30 hectáreas de azotea en la Ciudad de México con esta planta para ir mitigando, pero pues con el tiempo los programas, los cambios de gobierno, si se rompe esta estructura y ya no se continuó, gracias a los particulares se ha seguido construyendo, pero no a la velocidad que queríamos. Gracias, que queremos. ¿Y esta solución se puede exportar al mundo, a las ciudades del mundo? Claro. O sea, que por ejemplo, no sé, a unas ciudades muy frías, o sea, entiendo que las suculentas y las cactáceas se adaptan a climas muy áridos, bueno, las ciudades son islas de calor, pero bueno, hay ciudades muy frías, o sea, ¿qué tan adaptables son? También hay suculentas de zonas frías, incluso las cactáceas y las crasuláceas crecen en las montañas aquí de Iztaccíhuatl, en Nevado de Toluca, entonces existen especies que están adaptadas a las zonas frías. Incluso Alemania, yo estuve en una instancia para aprender estas cosas de azotea en la Universidad de Humboldt en Alemania, ellos tienen crasuláceas en su azotea, sin embargo, en las zonas frías están muy limitadas, son pequeñas. La gran ventaja de nosotros es que aquí crece como lechuga, ¿no? Que son plantas muy grandes. Me acuerdo del profesor que tenía ya, vino aquí a ver después de un año, empezamos a construir, vino a ver, pero era exuberante aquí, cosa que ellos tardarían 3 o 4 años ver que crezca algo la planta por el tipo de clima. Entonces, pero tenemos una ventaja y una gran riqueza. Tenemos ventaja, tenemos riqueza y mucha diversidad como para construir, y tenemos además en el Valle de México tenemos plantas suculentas de manera natural aquí.
Eso podríamos hacerlo muy bien, es lo que hemos estado haciendo de manera limitada, pero lo estamos haciendo para construir azoteas o muros verdes con especies nativas y locales para que haya interacción con la fauna local. Claro, porque es lo que precisamente lo que te iba a preguntar. En el ecosistema original, bueno, tenemos murciélagos que polinizan, tenemos todos esos animales tendrían que venir a la ciudad o tienen o ya dependen estas plantas de nosotros de que tenemos que andarlas haciendo el trabajo, digamos, de polinización, el trabajo, o sea, ¿cómo se sustituye el hábitat natural en una ciudad para estas plantas? Estamos haciendo así, sería como llamamos isla, hemos acuñado algunas palabras como isla de diversidad o islas ecológicas, vamos construyendo en las azoteas con especies locales. Y resulta ser que hemos plantado magueyes, hemos plantado las siempre vivas, visitan abejorros, cantidades, abejorros, abejas, y cuando hablo de abeja, hay abejas pequeñitas porque hay abejas nativas y abejas exóticas, y los murciélagos andan volando en las azoteas aquí en la Ciudad de México. Tenemos murciélagos que vuela en la ciudad en la tarde-noche, incluso aquí en el Pedregal, somos afortunados porque hay como cavernas y viven aquí, ¿no? Claro. Y salen. De hecho, Rodrigo Medellín, un gran especialista en murciélagos, nos contaba en uno de los programas de la revista que en casi cualquier lugar de México, pero inclusive en la Ciudad de México, si tú levantas la vista durante 3 minutos, vas a ver pasar un murciélago. Aunque tú no lo reconozcas, piensas que es un pájaro, piensas que es un insecto o lo que sea, pero hay murciélagos, o sea, basta 3 minutos de vista al cielo y pasa un murciélago en la Ciudad de México. Entonces, así es, por eso también he estado promoviendo mucho cultivar hay diferentes agaves, pero hay un agave nativo aquí que es agave inaiquides, que crece de manera natural alrededor de la Ciudad de México y aquí en Ciudad Universitaria, y lo estamos reproduciendo masivamente para que haya alimento para estas, pero no solo de murciélagos, los agaves alimenta colibríes, pero una gran cantidad de colibrí. Es más, cuando está una inflorescencia, acérquense, es una verdadera fiesta. Están ahí compitiendo insectos, abejorros, abejas, colibríes, y en la noche llegan murciélagos. Es una verdadera fiesta si plantamos este tipo de especies que son locales. Por eso no me gustan las exóticas, no es que esté en contra de ellas, sino que hay más actividad e interacción de plantas nativas locales contra las exóticas. Y dentro de las colecciones del instituto, bueno, de tu colección, ¿cuáles son las que más precias? O sea, las que son para ti quizás más importantes o más valiosas. No, en este momento todas son valiosas, hasta la hierba más pequeñita, porque también lo visita un insecto pequeñito, o sea, todo. Ya a estas alturas como botánico, porque al final de cuentas no conté, pero mi formación es botánico, o sea, yo soy un botánico. Siento que se siente. Ajá, y que no solo, o sea, me especializo, por ejemplo, estoy muy especializado en grupo de crasuláceas y cactácea muy especializado, pero conozco los otros grupos y para cuestiones de cultivo, a mí me gustan todas las plantas, ¿no? Estuve este fin de semana en el campo, digo, hasta voy a cultivar helechos que no cultivaba, ¿no? Hasta ese nivel, o sea, ¿por qué? Porque todos son tan importantes para que haya este tipo de planta en la ciudad. Es un programa que tenemos en el Jardín Botánico, un programa con el gobierno de la ciudad para empezar a reproducir planta nativa justamente para ¿no? Incluyendo las suculentas que urge tener en estos espacios donde no hay agua. Claro. Uh-huh. Entonces, digamos que o sea, en realidad en México tenemos la suerte de contar con estas plantas que permiten adaptarnos mejor al cambio climático. No hemos hablado de cambio climático, cómo afecta. Uh-huh. Se habla mucho de desertificación, de exceso de calor, de falta de agua. Pareciera que les estamos poniendo la mesa a este tipo de plantas. Sí, ¿O también les afecta? Bueno, obviamente el cambio climático está afectando porque muchas de ellas no llega a producir fruto. En este año, muchas de ellas, no sé si supo que hubo radiación muy intensa, no conocida por mí, por lo menos, de mis cultivos. Se quemaron las plantas que no debería. ¿Una radiación? Era una radiación y las flores que tenía que producir frutos se abortaron y eso resta su capacidad reproductiva. Y hablando de estos, de adaptarnos a estos cambios climáticos como humanos,
empezamos a hacer un modelo aquí en la Coordinación de la Investigación Científica en la UNAM, en la azotea, para poner una fila de nopales. ¿Por qué los nopales? Pues una cactácea que además ayuda a bajar la temperatura, ayuda a combatir estos islas de calor, pero en último caso, que no desearía, pero así como van las cosas, esa planta nos daría agua y podríamos comer las flores de estas plantas en el futuro, porque las flores tiene proteína, tiene vitamina. Quizás los tallos no tiene esas cualidades, pero tiene calcio, tiene otras propiedades, y sería una planta comestible. Debemos de prepararnos como sociedad consciente ante un cambio. Imagínense que un día no haya alimento o que no se polinicen las plantas por una radiación, por un cambio en un año. Sería desastroso si las ciudades no estamos preparados. Y todo el mundo sabe que las cactáceas se comen. Las crasuláceas se puede tener agua, si no tenemos agua, por lo menos esas hojas nos salvaría de manera. Tenemos un tesoro aquí. Entonces sí podemos hacer algo. No solo es porque nos vaya a ayudar a regular el clima o nos ayude a mitigar estos cambios de temperatura, sino que puede servir de alimento. Imagínense que podríamos producir tunas, pitayas, la tuna es mi fruta favorita. Sí, no hemos aprovechado aún la riqueza biológica que tenemos. Totalmente. Híjole. Pues muchísimas gracias. Todo esto es muy esperanzador para nosotros los mexicanos. Hay mucho que hacer y Muchas seguimos. Gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo Reyes. Iremos a visitar al Jardín Botánico. Claro. Invito, de hecho, a todos a ir a visitar. ¿Ya se abrieron las visitas otra vez? Bueno, las visitas no, pero pueden ya pasear en el Jardín Botánico. Perfecto. Ya pueden caminar. Está Vayamos muy a agradable. tomar un baño de frescura al Jardín Botánico. Sí. Bueno, se siente un poquito de calor, pero también pero hay árboles ahí ven de cosas sombra. muy bellas. Sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.